Este es tu espacio para volver a ti, para hablarte bonito y escucharte de verdad. Bienvenida a Oye, me estoy hablando. Hola, soy Mari Hoyos. Y yo, Mafe Hoyos. Y este es nuestro podcast, Oye, me estoy hablando. Aquí nos escuchamos, pero también nos hablamos de frente al alma y sin filtros. Compartimos lo que estamos viviendo, nuestros hábitos, pensamientos, batallas, caídas y transformaciones. Este es un espacio para ti, que estás despertando, que te estás eligiendo, que estás aprendiendo a hablarte con amor. Si estás en tu propio proceso de volver a ti, bienvenida. Este podcast también es para ti. Comencemos. Hola, hola, bienvenidos a nuestro episodio número 5 de Oye, me estoy hablando. Y estamos, como siempre, muy felices y contentas de estar aquí, de estar en este nuevo episodio. Ha sido todo un reto, un desafío, pero también creo que hemos disfrutado muchísimo el proceso. Creo que ahora decimos cómo nos demoramos tanto. Y cada encuentro se ha convertido en ese espacio sano de bienestar, donde además podemos abrirnos también un espacio para compartir nosotras y disfrutarlo y poder además compartir esas conversaciones que se ponen tan profundas, pues luego escucharnos es demasiado chévere. Sí, entonces, a mí eso me ha parecido súper rico. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Cómo estamos para hoy? Pensando en nuestro tema de hoy, que espero genere muchas cosas buenas aquí, que generen emoción y que a las personas que nos están escuchando ahí al otro lado, pues les agrade mucho. Bueno, esperemos que así sea. A partir del episodio número 4, donde hablamos de los duelos, encontramos que hay varias herramientas que hemos usado y partiendo desde allí vamos a hablar de cuáles son esas herramientas que nos han permitido afrontar ciertas situaciones y hoy vamos a iniciar por la primera que identificamos, que es la terapia. La terapia. Para muchos, la temida terapia, para otros ese salvavidas tal vez, también podría ser, para muchos en las creencias y en todo lo que nos han dicho, podría ser por allá mejor yo ni voy, qué miedito, ¿no? Pero es que yo no estoy loco, entonces, bueno, creo que vamos a desarrollar mucho de eso aquí. Yo creo que la terapia como herramienta, personalmente a mí me cambió la vida, así que no soy de esas que piensa que la temida terapia, en su momento también estuve allí, pero considero que es una herramienta supremamente valiosa, que cuando tú logras abrir tu mente para ir a una terapia, la que sea, porque existen muchas maneras, tú te estás abriendo a hacer un autodescubrimiento, ¿sí? El psicólogo, el terapeuta, lo que sea, no va a hacer nada por ti o va a hacer todo por ti. Eso se puede ver desde dos puntos de vista, pero si bien es una guía para ir más hacia adentro. Entonces, como tú decías, para muchos en sus creencias, como lo hemos venido dialogando y hablando, pues qué fue lo que nos dijeron que era la terapia o qué creían nuestros padres o nuestros abuelos, o si esto existía o si esto no existía. Ustedes allá que están escuchando, piensen en su familia, qué pensaba la gente de la terapia, porque seguramente van a encontrar ahí escudriñando que tal vez no era tan aceptada, porque creo que el tema de y voy a ponerlo en este término de la salud mental, no era un tema abierto y creo que más vale era un tema tabú. Sí, yo creo que pues ahora que estás diciendo esto de las creencias y de si vemos hacia atrás cómo lo veían nuestros padres o nuestros entornos hace tiempo, pues yo también creo que no se hablaba mucho de eso porque por lo general lo que se creía era que la persona que iba a una terapia, además porque creo que no se hablaba tanto de terapia, o sea, no la terapia para sanarte, para crecer, para avanzar o evolucionar en tus procesos personales. La terapia más era como para esas personas que quizás estaban sufriendo algún tipo de desequilibrio mental. Sí, el que estaba loco. Por eso decían el que está loco. O sea, yo no voy a terapia porque la terapia es para el que está loco. Pero si bien hemos ido avanzando en el tiempo, pues se ha venido dándole más importancia a la salud mental
y a lo valioso que es que tú de verdad no solamente estés sano físicamente, sino que también tengas pues tu salud mental en equilibrio, ¿sí? Por tu bienestar, más por tu bienestar. Claro, y yo creo que en este despertar de conciencia que ha empezado a pasar a nivel general, porque cada vez escuchamos más acerca de esto, cada vez el tema del bienestar está más presente en las personas, entonces cuando tienes tanta información y acceso a tanta información hoy en día, obviamente con todo lo digital, con las redes sociales, y cuando, digamos, creo yo, el tema del crecimiento personal empezó a tener más cabida en la vida de las personas, entonces por allí mismo se fue abriendo y acortando esa brecha de atender la salud mental. Y hoy en día vemos mucho contenido, tal vez muchos podcasts donde te dicen que es importante atender la salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de si estás loco o no, sino es que mentalmente puedas estar en paz y tranquilo. Porque hoy sabemos que nuestra mente quiere protegernos todo el tiempo, así que esos pensamientos que vienen, que podemos llamar los pensamientos intrusivos, pues nos hacen la mala pasada. Pero en un acto de nuestra biología de cuidarnos, de salvarnos, de protegernos, es que vienen esos pensamientos. Y uno diría, pero ¿cómo así? Pero si nos quiere cuidar, si nos quiere proteger, ¿por qué ese tipo de pensamientos? ¿Por qué cuidarnos de? O hacernos esas alertas de. Y yo creo que eso es lo que nuestra mente conoce de acuerdo a las experiencias que ha vivido, y esa es una forma de responder naturalmente. Pero como no somos nuestra mente, es correcto, ¿cierto? Entonces hoy tenemos herramientas para que esa mente esté en paz, para que esté tranquila, para que la podamos alimentar de una manera diferente, y una de las formas de hacerlo es la terapia. Yo quiero aquí comentar que esto de, tú lo dijiste ahora, el tema de la conciencia, de este despertar generalizado de conciencia, pues es lo que nos ha permitido a muchos ir entendiendo esta frase que acabas de decir, no somos nuestra mente. Cuando en el mundo se empieza a hablar de que tenemos creencias que nos pueden limitar, que nos pueden obstaculizar, es cuando empezamos a tener más interés por descubrir qué es lo que hay ahí, y por eso es que ese interés que se despierta nos va llevando a comprender cómo es que funciona nuestra mente, ¿sí? Entonces aquí empezamos a hablar del ego, aquí empezamos a hablar del subconsciente, del consciente, y entonces cuando empezamos a explorar un poco más esos temas, pues obviamente empezamos a entenderlos de una manera diferente, y creo que por eso es que la terapia y todo este auge, digámoslo así, del crecimiento personal, del querer tener una mejor versión, del querer transformarte en algunos aspectos de tu vida, pues te va llevando por este camino y vas encontrando en alternativas como la terapia, pues cómo ir sanando, cómo ir evolucionando, cómo ir creciendo. Claro, y ahí has nombrado un término muy sonado, el ir sanando. Y todavía hoy encontramos muchas personas que dicen, ¿y eso de sanar qué es? ¿No? Entonces, yo creo que en la medida en la que estemos abiertas o abiertos a explorar nuevos conocimientos, es allí donde podemos aprovechar al máximo para saber si la terapia, si a través de la terapia podemos sanar, como la palabra que estoy usando en este momento, realmente qué es lo que me hace bien, para bienestar. Y a mí me encanta esa palabra, es una palabra con la que yo me identifico muchísimo, porque en este camino en el que yo he ido avanzando, eso para mí es muy importante. ¿Cómo siempre puedo estar mejor? ¿Sí? Bienestar, la palabra lo dice. Debo estar bien, o quiero estar bien, o necesito estar bien, como lo quieras llamar. Entonces, vamos a ir profundizando, porque a mí acaba de llegar aquí algo a mí. Te traje un cafecito, ¿viste? Gracias. Ah, tú me trajiste un cafecito. Vamos a tomar este cafecito. Ay, qué rico. Entonces, yo estaba pensando, porque esta exploración que nosotros estamos haciendo de estas conversaciones se trata mucho de recordar lo que vivimos como hermanas, desde nuestro núcleo familiar, desde cómo cada uno desde su perspectiva vivió cierta experiencia, y yo estaba yéndome entonces hacia atrás, y yo nunca recuerdo en mi casa haber hablado ni de terapia, ni de psiquiatra, ni de nada. Absolutamente negativo. Entonces, yo le decía hoy a Mari, aquí hay un contraste muy chévere, porque Mari, yo le digo a Mari que ella es como de la vieja ola. School, de la vieja escuela, porque ella me lleva 7 años, ¿cierto? Y ella vivió las cosas de una manera, tomó sus elecciones, sus decisiones,
decisiones conforme a lo que mis papás en ese momento pues fueron estructurando, enseñando, etc. Y yo, sin decir que soy de la nueva, porque creo que ni de la vieja ni de la nueva, ahí como en la estoy mitad. ahí en la mitad, en esa generación que tengo un poquito de allá, pero que tengo un poquito de acá también, pues yo vine con una apertura diferente. Sí. Y hay algo que a mí me ha caracterizado y que vine a entenderlo o a aceptarlo o a comprenderlo o simplemente a ser consciente de ello, y es que he sido muy curiosa. Entonces, creo que desde mi lugar, ahora que estoy pensando, yo el tiempo, digamos, siendo más niña, más pequeña, tú de pronto ya más grande, con tus actividades, tu universidad, tu trabajo, pues yo no recuerdo nunca en la casa ni nadie cercano que de pronto hubiera nombrado alguna vez ir de un psiquiatra, un psicólogo o esto o aquello. No, jamás, jamás. Yo creo que eso era un tema, como decías tú ahora, tabú tal vez. Y tal vez No yo creo hubiera- que en mi casa, creo que tal vez de pronto ni tabú, sino Pues no era desconocido. necesario, sí, o sea, nunca lo consideraron necesario para nadie, tal vez por desconocimiento, quizás si hubiese una situación en la que hubiéramos pensado que algún familiar tuviera un desequilibrio mental, pero pues tampoco pasaba, ¿no? Entonces Claro, yo creo que pues no sabíamos. ni siquiera, bueno, sí, ni siquiera lo hubiesen considerado. La primera vez que yo tuve quizás el contacto con el concepto de terapia fue cuando yo trabajé en el banco, que teníamos nuestras actividades de recursos humanos, proponían un tema de bienestar. Yo creo que estaban recién empezándose a mover todo este tema dentro de las organizaciones, y recuerdo que nos ofrecían esa opción de ir a conversar con un psicólogo. Y en mi caso particular, aquí pues creo que podemos ir abriendo el tema, como decías ahora, de ir atrás a ver cuándo, en qué momento empezaste a tener contacto con esto. Y es que la primera vez que yo pedí una consulta con una terapeuta, ni siquiera lo pedí por mí, o sea, era viendo mi entorno y viendo de qué manera, sin yo tener las herramientas, podría pensar en que un profesional de psicología podría orientarme en una situación particular. ¿Y cuál era esa situación particular? Era que yo recién llevaba, bueno, ya un tiempo con Julián y tomamos la decisión de irnos a vivir juntos. Pero cuando tomamos la decisión de irnos a vivir juntos, pues yo tenía a mi primer hijo, que tenía 6 años, y yo quería realmente tratar de entender qué iba a pasar con él en ese nuevo entorno. Sí, entonces tomamos la decisión de irnos a vivir la juntos. situación. Claro, además porque, bueno, creo que ni siquiera fue previo, fue después de, como, ya viviendo. Claro, fue, ya ahora lo recordé bien, fue tratando de buscarle una solución a lo que estaba pasando, porque lo que estaba pasando no era normal. ¿Y qué estaba pasando? Que yo me fui a vivir con Julián, obviamente con Juan Pablo, y Juan Pablo empezó a tener comportamientos diferentes. Entonces Juan Pablo ya no hacía caso, Juan Pablo ya no hacía las tareas, él tenía solo 6 años, ¿sí? 6 años larguitos, pero en el colegio empezaron a poner quejas y teníamos una persona que nos ayudaba en casa y nosotros nos trasteamos de mi apartamento para el nuevo lugar con esta persona que nos ayudaba, y ella empezó a decir: Juan Pablo no quiere comer, Juan Pablo está caprichoso, o sea, empezaron a pasar un montón de cosas, y de alguna manera creo que yo atendí esas señales y empecé a buscar. Espérame, voy a decirte allí, porque hoy en día yo no sé si hace tantos años yo hubiera dicho que eran señales, o tal vez también hubiera sido mal comportamiento, sí, caprichoso, desobediente, sí, tal vez en ese momento sin una información, tal vez habías escuchado algo, tenías algo por ahí en tu inconsciente que te permitió ver que era necesario una ayuda. Yo no sabía cómo manejarlo, no tenía ni la menor idea, pues mamá primeriza, o sea, mi primer y único hijo con 6 años de edad, y pues viene esta situación de cambiarle su entorno familiar, o sea, ya llevaba un buen tiempo separada de su papá, y viene este nuevo personaje a ser parte de nuestro entorno, cuando ya llevábamos unos años siendo él y yo. ¿Y cuál era tu cuestionamiento? O sea, sí, el niño se estaba comportando de cierta manera, pero tu cuestionamiento era si era un nuevo papá, si era padrastro, si era que andaba por ahí. De hecho, eso no pasaba por mi mente, pero eso sí lo descubrió la psicóloga que nos dio. Y a través de ella fue que empezamos, incluso, si mi hijo va a escuchar este
podcast va a decir que ese concepto tan chichi, por no decir otra palabra, Ay, dígala. va a decir que ese concepto tan chimbo que se inventó la psicóloga, porque ella hablaba de que este personaje que llegaba a la nueva familia, que en este caso iba a representar la figura masculina, la figura paterna dentro de esta nueva familia, por decirlo así, era el papá social. Ok. Ay, yo luego vine escuchando ese término más era adelante. el papá social, Julián tenía sus hijas, Entonces era la ellas mamá eventualmente social. iban a nuestra casa, cada 15 días nos turnábamos los espacios, entonces ellas iban a nuestra casa y yo me empecé a convertir en la mamá social, entonces, y ellos eran los hijos sociales, ¿no? Entonces, si recuerdan el episodio pasado, hablábamos de los tuyos, los míos y los nuestros, ese era nuestro anhelo de poder estar todos en un mismo lugar, pero antes de eso, pues nosotros compartimos un espacio previo a esa casa. Entonces, claro, Juanpa empieza a tener estos comportamientos y llegamos donde la psicóloga y en un principio la citación fue con Juanpa para ella observarlo, pero ya después fuimos solamente Julián y yo y allí empezamos a tener esta conversación y yo recuerdo mucho que esta psicóloga, que obviamente si buscara sus servicios hoy en día porque estuviera en una situación similar, pues yo ya no compraría lo que ella me ofreció en ese momento, porque en su momento ella dijo, no, tú como figura masculina, le hablaba a Julián, tú como figura masculina, pues tú tienes que empezar a enseñarle a él que ahora tú eres el hombre de la casa. Y entonces, claro, ella empezó a orientar nuestra guía. Mira, ¿era una psicóloga de dónde? ¿Del banco? Ella era una psicóloga que prestaba los servicios como contratista En al el banco. banco, ¿Sí? ok. O sea, era una persona externa y ella ofrecía sus servicios. El banco la tenía allí como staff. Ajá. Entonces, yo recuerdo que ella empezó a orientarnos de esa manera. Entonces, pues Julián tenía que poner su posición de nuevo papá, por decirlo así, sí, sabiendo obviamente que no era así porque pues el papá de Juanpa existe. Entonces, claro, empezamos a seguir sus instrucciones y bueno, eso con el tiempo no tuvo buen resultado o una buena evolución, pero para no entrar en muchos detalles, simplemente la busqué con el ánimo de buscar una orientación, de tener un apoyo en saber cómo manejar una situación, pero no por mí. Okay. O sea, quiero decir aquí que si lo pensé para mi vida o para mi entorno en ese momento, no era porque como ahora quiero buscar algo para mí, para mi bienestar, no era buscando el bienestar ¿Cómo llegaste de la allí? familia. ¿Quién te la propuso? ¿Quién te la sugirió? No, simplemente, ¿por qué llegó a vos eso? El banco en sus procesos de recursos humanos y en todas las, así como te decían, vamos a jugar bolos, entonces integración del equipo de la oficina, por ejemplo, entonces en las jornadas o en las plenarias mensuales que hacían, recuerden que tenemos el servicio terapéutico o el servicio de psicología a través de fulanita de tal. Sí, la pueden llamar y pueden pedir su cita para... Sí, pero mi pregunta es en el momento en que tú empiezas a ver estos comportamientos de Juanpa y que la persona que les ayuda en casa empieza a manifestar que... Con seguridad tuve que haberlo comentado con alguien que me dijo, no te acordás, busca una ayuda, o sea, tal vez un psicólogo te ayuda, pero no creo que haya sido iniciativa propia porque yo no conocía del tema. Entonces creo que de pronto alguien me lo habrá sugerido. Seguramente. En mi caso, yo recuerdo que es un tema muy sensible. Es un tema muy sensible, entonces quiero hablarlo sin filtro, pero como es todo lo que es en este podcast. Pero bueno, nada, esto pasó y esto ha habido un proceso, pero bueno, sí, en mi caso, otra vez, la primera vez que yo consulté una terapeuta fue en el colegio. Y yo estaba pues muy niña todavía, tal vez estaba entrando en esa etapa de la adolescencia, tipo 11, 12 años tal vez, creo que más o menos esa fue la edad. Antes de que sigas, o sea, esto me pone a mí en perspectiva, en línea de tiempo. Yo la primera vez que tuve contacto, que no era para mí, sino pensando en mi hijo, yo ya tenía 29 años. Imagínate. Y estamos hablando de que tú a los 12 ya tenías esa espinita ahí, con esa necesidad allí de buscar, pues, con quién poder hablar algo que yo sentía que en casa no lo podía hablar, ¿sí? Entonces recuerdo que en el colegio donde estudiaba había, no sé en qué momento llega una persona que llega a hacer este papel de apoyo, que no era el coordinador, que no era nada, pero recuerdo que era una psicóloga, y entonces yo creo que he sido
sido muy de hablar, muy de expresar. ¿Será? Entonces, ¿Crees? Yo no creo. creo que vi en ella, porque además creo que teníamos unas sesiones obligatorias, pues, de ir donde ella, pero siempre, digamos, estaba con la puerta abierta para ir donde ella. Creo que la oficina no tenía puerta. Ok. Su oficina era de puertas abiertas. Entonces, bueno, resulta que teníamos esa posibilidad, pero creo que también hacían como unas terapias o teníamos que ir eventualmente o a firmar. Bueno, ¿no? El caso es que yo empiezo a notar que con esa persona yo puedo hablar. Y para ese entonces, pues en nuestra casa o en ese caso lo que yo estaba viendo, porque si tú tenías 29 años, yo creo que tú ya no estabas en la casa. En mi línea de tiempo, mi primera vez fue a los 29, entonces me aterra pensar perdón. que tu primera vez haya sido a los 12 años. ¿Buscando con quién? O sea, a mí ni siquiera se me hubiera ocurrido a los 12 años pensar en un psicólogo. Claro, no. Es que quería comprender o quería acordarme si cuando yo estaba viendo eso tú todavía estabas en la casa. Claro. Y según la cuenta, sí, cierto, ya estabas en tu universidad, en tu trabajo, pero yo estaba en el banco. Ok. Ya. Entonces, en ese momento, yo no sé vos qué recordás, pero yo pues era la que pasaba más tiempo en la casa porque yo solamente hacía una jornada escolar y en una de las jornadas de mañana tarde, pues yo estaba en la casa, ¿cierto? Entonces, vivíamos una época que para mí fue muy, muy difícil y es la relación entre mi mamá y mi papá no era una relación muy sana, ¿sí? Y había levantadas de voz y habían gritos y habían cosas malucas. Estaba pensando mucho cómo decir esto porque pienso en no herir susceptibilidades, pero esa es la realidad. Y bueno, creo que nosotras no hemos sido las primeras que hemos tenido familias o papás que hayan tenido este tipo de situaciones, precisamente porque no existen las herramientas que hoy existen, ¿cierto? Entonces, yo vivía en una sensación de impotencia. Cuando habían conflictos en casa de mi papá y mi mamá, yo me llenaba de mucho miedo y yo no era capaz, y he trabajado esto un montón, pero no hay manera de que no se remueva. Y yo no era capaz de ir a defender a mi mamá, ¿sí? En esos momentos, pues mi mamá era para mí, y lo es todavía, es esa persona que me cuidaba, que me protegía, que estaba siempre atenta a mí. Mi papá desde otro lugar completamente diferente, pero para mí era qué va a pasar o qué puede pasar. Entonces vivía con mucho miedo y con esa sensación de no poder hablar, de no poder enfrentar. Entonces cuando venían estas situaciones y estos conflictos, yo sentía una cosa en la boca del estómago, yo me llenaba de muchos nervios, me encerraba tal vez en el cuarto y de pronto por un lado miraba, pero siempre el pensamiento era ¿qué puedo hacer yo? O sea, yo sabía que eso no era normal, ¿sí? Y que eso que estaba pasando podía en mi mente desencadenar una cosa pues mala, terrible, ¿no? Y terrible además para mí porque en mi pensamiento es, y yo, si ella luego no está, ¿yo qué voy a hacer? O sea, me voy a quedar sola, ¿no? Wow. Entonces cuando yo encuentro a esta persona en el colegio, empiezo a tener más conversaciones y en estas conversaciones, ella un día, recuerdo muchísimo, nunca se me olvida, me dice que yo puedo alzar mi voz, que yo puedo hablar, ¿sí? Que tengo todo, no recuerdo si eran estas palabras, pero que yo podía ser capaz de hacerlo y que en lugar de sentir esa impotencia y esa frustración, yo podía mediar la situación, pero eso pasaba, o sea, una cosa era hablarlo afuera y otra cosa era vivirlo y sentir ahí esa situación, porque además mi papá era un hombre fuerte, mi papá era un hombre que hablaba muy duro, mi papá era un hombre machista, todo hay que decirlo, y enfrentar a semejante ogro, pues wow, o sea, era un reto demasiado grande para una niña de 11 o 12 años, tal vez un poco menos, que estaba viviendo ahí una situación de conflicto que no sabía cómo manejar. Entonces, a raíz de todo este proceso, pues un día yo hago, pero te quiero decir que me quito el sombrero porque tú decías en un principio, he sido muy curiosa y creo que esa curiosidad de alguna manera te abrió la mente para poder elegir acceder a esto, porque
creo que en esa época, pues estamos hablando que ya han pasado más de 30 años, poquitos. Entonces, en esa época, cuando muchos niños también, que eras una niña, Completamente. muchos niños quizás, y lo dijiste ahora, muchos pasamos por situaciones como esas, pues preferimos callar, quedarnos en el miedo, escondernos y mirar tras las cortinas lo que está pasando, muy asustados tal vez, y yo creo que pocos se atrevían en ese momento o en esa época a hablar de estos temas con una persona que no hace parte de tu familia, de tu entorno, de confianza. Entonces creo que, o sea, de verdad vuelvo y te digo, me quito el sombrero por esa valentía, de verdad que, o sea, no sé cómo expresarlo, pero pues es de verdad asombroso. Y muchos, a raíz de todas esas situaciones, pues hoy en día, si hablamos de que han pasado más de 30 años, pues son personas adultas que están cargando con un montón de cosas a sus espaldas, con un montón de emociones, con un equipaje supremamente pesado para poder vivir su vida hoy. Sí, entonces de verdad que pues admirable que hayas podido verlo y hayas podido elegir tomar ese camino. Yo creo que en ese momento o en esos momentos, sí, yo creo que sí tengo una personalidad diferente. Muchas veces con miedo me arriesgo y tomo decisiones aunque haya miedo. Puedo estar sintiendo toda la adrenalina del mundo y digo, pues pucha, como sea, lo tengo que hacer, y yo creo que viene mucho desde allí, porque ahorita lo puedo relacionar, ¿sí? O sea, enfrentarse a mi papá, a decirle, hey, así no es, hey, así no, esta no es la manera, yo estaba cagada del susto. Okay. O sea, esa es la palabra, ¿sí? La primera vez que yo me enfrenté a mi papá a decirle, esto así no es, además porque había muchas emociones y muchos sentimientos, porque era miedo, pero era frustración, entonces yo era la ñaña de mi papá, ¿sí? Así que hacer esto y tener esta acción de intervenir, de mediar, pues en mi mente también era, me voy a poner en contra de, o él va a sentir que estoy en contra, entonces la niña de sus ojos, ¿qué? ¿No? Yo era la niña consentida. Entonces había muchos, de verdad que es estar en el medio de un conflicto real, donde en ese momento tú como niño, como adolescente, que estaba adoleciendo absolutamente todo, seguramente no hacía mucho había pasado el tema de llegarme el periodo, de convertirme en una mujercita. Claro, yo ya quería decir, hey, o sea, seguramente yo llevaba viendo esto mucho tiempo y quería de alguna manera detenerlo. Entonces había muchas emociones, si bien de miedo, de frustración, de impotencia, pues también era mi papá. Y entonces sí, claro, hacerle ese frente para decirle, hey, lo que estás haciendo no está bien, pues se requería una gran valentía que hasta ahorita que tú lo estás diciendo de toda esta manera, es que creo que logró como verlo. Entonces, bueno, esto obviamente detona un montón de cosas en casa, porque entonces cuando de aquí viene esa creencia de a los adultos no se les levanta la voz, o a los adultos no se les lleva la contraria, ¿no? Entonces tú mejor calladito que calladito te ves más bonito, y de ahí se desarrollan un montón de cosas. Entonces, ir en contra de esto, pues, como le di la vez pasada, la rebelde sin causa, pero tenía toda la causa del yo mundo. Quiero preguntarte algo, y es, vas a terapia, o sea, encuentras en esta persona esa posibilidad de expresar todo eso que tenías allí contenido, y eso genera algo de vuelta hacia la familia, es decir, ¿se enteran mis papás? No me acuerdo. ¿Nunca los llamaron? ¿Nunca? No. ¿No tenés ni idea? No. Wow. Yo creo que no. Yo creo que nunca se dieron cuenta. Yo creo que, vuelvo y te digo, yo en esa etapa de mi vida, 12, 13, 14 años, rebeldita la niña un poquito, no mucho, pero sí hacía muchas cosas a las escondidas, mis papás no se daban cuenta de muchas cosas, mis papás estaban todo el tiempo trabajando, entonces pues también no me veían, y también era un tema también con eso, ¿no? Es sí, aquí buenas, estoy. Aquí estoy. Y si nos vamos un poquito más atrás y más a la historia más niña, con el tema de que me vieran, que eso luego viene ahorita en terapia ya adulta, que lo logro entender, pues también mi sobrepeso, porque yo era una gordita feliz, era también una manera de, véanme, aquí estoy, ¿sí? Entonces sí, yo era la chiquita, era la menor, me querían, me chucholeaban, me apapachaban, pero en mi cabecita, pues es simplemente no hay tiempo para mí, no soy lo más importante, y entonces se pelean, y creo que elegí desde mi personalidad que ese no era el camino del amor, ni así es como se debería ver. Yo no sé, es muy afectada por Disney, pues puede ser también, porque eso fue también otra cosa que creo que nos lleva al otro extremo, y entonces, si bien este modelo que yo tenía no era el modelo
modelo chévere o no era el modelo que yo creía que debía ser, pero tal vez en mi mente el modelo era pues el que me mostraban en los muñequitos que yo veía más chiquita, ¿cierto? Entonces, no, creo que esto no generó ningún impacto, o si lo generó realmente no me acuerdo. Creo que ese fue mi primer acercamiento con una terapia, que realmente hoy, conociendo el concepto de terapia o a lo que logramos llegar con ciertas terapias, pues digo que solamente fue una manera de expresarle a una persona que tal vez no tenía otras herramientas. Si estamos hablando, imagínate, hace 30 años, y aquí precisamente cuando tú estabas hablando lo escribí. Para mí esto, no sé si este término, no soy médico, pero para mí el término de la terapia en ese entonces era una psicología muy tradicional, ¿sí? Así como hoy en día los médicos estudian para dar medicamentos. Puedo sonar muy ofensiva con esto, no estoy diciendo nada malo, pero pues yo lo veo así. Creo que en ese momento el psicólogo pues estaba ahí solamente para analizar tu comportamiento y pare de contar. Entonces creo que tú ibas, hablabas, conversabas, lo que tú decías, te desahogabas con una persona que no tenía nada que ver con tu círculo, y eso de pronto te generaba algo de paz mental, y tal vez ella desde su criterio podía orientarte a tal vez cuál podía ser una acción que tú pudieras ejercer, pero realmente pues creo que no pasó nada más. Así que ese fue el primer contacto que yo tuve con terapia, y después de allí, ¿qué puede venir, no? Yo creo que después de eso, en medio de mi curiosidad, ya empiezan ya en el trabajo, ya lo que tú estabas hablando ahorita del área de recursos humanos, empieza a abrir más esta posibilidad de un área de bienestar, entonces que tienes la posibilidad de consultar, y empiezo ya a ver otro tipo de temas. Yo empiezo a trabajar realmente muy joven, y recuerdo que a una empresa a la que llegué, escuché la primera vez el término programación neurolingüística, que si bien no es una terapia, es usado como una herramienta de terapia también. Correcto. Y creo que allí otra vez me acuerdo, hago como ese clic, y la curiosidad vuelve ahí, se abre, y digo, ¡oh! ¿Cómo así? Suena interesante. Esto me gusta, y esto es diferente. Entonces sí creo que a lo largo del camino, varios flashes, y aquí voy a decir esto es, mi alma me ha mostrado que hay otras cosas, y que no solamente somos esto que podemos ver, que somos mucho más que eso. Este es el 1%. Es correcto. Entonces ahí ya, digamos, empiezo a meterme con otro tipo de conceptos, no a profundizar mucho, pero sí con la curiosidad y atenta a lo que esas herramientas o esos conceptos pues de pronto podían hacer en mí. Esa, digamos, fue como ya después eso viene siendo, estamos hablando que la primera fue 11, 12 años, y esto viene siendo más o menos tal vez a los 20, 21 años, o sea que pasó bastante tiempo. Muchos contactos. O sea, si bien pasaron esos años entre una y otra, pues yo sigo viéndome muy alejada de ese tipo de herramientas, porque después de esta opción que yo busqué para atender quizás un problema que estaba teniendo al interior de mi nuevo núcleo familiar, que después, bueno, esto involucró a Julián, involucró creo que alguna vez a las hijas de Juli, obviamente a mí y a Juan Pablo, por supuesto. A Juan Pablo no le gustaba ir, claro, había una resistencia ahí, no sé en realidad qué pasaba por su mente, pero creo que después de un tiempo nosotros tuvimos esto con una frecuencia, creo que no sé si era cada semana o cada 15 días que íbamos donde ella, y empezamos a poner en práctica las cosas que esta persona nos estaba sugiriendo, y pasado un tiempo simplemente dejamos de ir. Quizás la situación se pudo calmar un poco, pero eso se quedó ahí. Y aquí acaba de llegar a mi mente esta parte que es importante, y no estoy segura si la mencioné en el episodio pasado, pero acceder a hacer un proceso terapéutico creo que tiene suma importancia que le puedas dar el espacio de tiempo necesario, porque es que no sabemos cuánto. O sea, tú vas donde el terapeuta y tú no sabes cuántas sesiones podrías necesitar para superar tu situación, superar tu emoción, para sanar algo, pero creo y en este momento llega a mí que es supremamente importante que le puedas dar la continuidad necesaria, y es que estoy pensando que en el caso de Juan Pablo nosotros simplemente dejamos de ir, pero acaba de venir a mi mente que hace unos años, no tantos, pues lo que hace que Julián falleció, yo inicié un proceso terapéutico también con Jacobo para el tema del duelo. Y aquí solamente voy a cerrar esta idea, y es que interrumpir los procesos terapéuticos es contraproducente. Sí, pero depende de cómo los interrumpas también. Y aquí yo quiero
decir algo, que yo los interrumpí un montón de veces, pero es poder tener esa capacidad de escucharte, ¿sí? Y la terapia no es cómoda. No crean que esto pues por eso yo creo que la gente no la usa, es por eso, claro, que qué miedo ir allá adentro. y es que es algo que te genera una incomodidad y solamente cuando estás en el nivel de conciencia o en esa apertura, mejor llamémoslo así, te das cuenta que la terapia es incómoda. Sí. Y la gente no va a terapia porque qué incomodidad ir allá, eso me va a doler, eso me va a recordar y voy a tener que volver a pasar por ahí, mejor yo le echo tierrita a esto y ya, ¿cierto? Sí. Pero cuando tú eliges ir a terapia desde esta apertura de yo quiero estar mejor, entonces tú vas a la terapia y a pesar de que te vas a sentir incómodo, logras aceptando que no vas a estar, no vas a estar en tu comodidad, no vas a estar en tu zona de confort. Entonces, y que vas a tener que ir a revolcar ahí algunas cosas. Sí, sí, es cierto. Entonces digo yo, desde esa incomodidad es donde hay el crecimiento. Solo si tú te incomodas un poquito es donde tú realmente te puedes expandir a veces, y muchas veces yo estuve allí ya ahorita adulta cuando elijo tener un camino de terapia, que ya ahorita lo voy a decir, hubo muchos momentos donde yo decía, ¿qué mierda irá esto? ¿Para qué voy allá? Y entonces yo que voy a Magdalena, pues obvio, ya vieron que con cualquier cosita pues se me activa el lagrimón, pero luego a pesar de esa incomodidad yo decía, sí, después hay una diferencia, después yo tengo herramientas, después yo sí puedo hacerlo diferente, y creo que esa ha sido la constante para permanecer buscando herramientas que me permitan estar en bienestar, ¿sí? Saber que puedo hacerlo diferente, y eso me hace pensar en que esas herramientas que elijo me llevan a ese estado en el que yo quiero estar, que para mí es el éxito, que es estar feliz, y para mí estar feliz es estar tranquilo. Eso que estás diciendo me pone a pensar a mí en este momento en el tema de la edad, porque pues está muy asociado a ese momento de tu vida donde tú ya te empiezas a hacer unas preguntas. Yo creo que a todo el mundo le pasa. Sí, total. A la mayoría, bueno, a todo el mundo, a la mayoría. Hay unos que nunca se preguntan nada. Entonces creo que este tema de la edad viene a mi mente porque no es antes de los 40, esa edad media que llaman, que las personas normalmente buscan estas alternativas, ¿sí? O sea, puede que sí, porque pues tú eres un caso. Y si tú empezaste por allá a los 12 años con tu curiosidad y por allá después como a los 20 también, y aparecieron esas señales. Mira ahí lo que está pasando. Ahí acabo de hacer yo clic con algo. Si hablamos de los ciclos biológicos, si bien los 12, los 13, los ciclos van de 7 años, sí, ¿cierto? Tenemos ciclos de 7 años y biológicamente hablando, cada 7 años tenemos una etapa en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, en esa edad en la que yo estaba, donde se despierta un poco por una necesidad, esa sensación de querer hablar, estoy en esa etapa de la adolescencia muy cerca a los 14 años, ¿cierto? Y si luego vas más adelante, vienen los 21 más o menos, ¿cierto? Y tal vez allí, dependiendo, en esa etapa, en los 21 años, que todavía seguimos siendo adolescentes, la cultura nos ha dicho mucho, ya, usted a los 18, ya usted es mayor de edad y usted ya es un viejo y hágase cargo de lo suyo y bla, bla, bla. Eso legalmente, pero correcto, emocionalmente no. Por alguna razón, en nuestro país a los 18 y por alguna razón, pues en otros países a los 21. Pero realmente entiendo que hasta los 25 años estamos en adolescencia. Es correcto. Todavía no estamos adultos, estamos en ese proceso de maduración y todavía allí los referentes son importantes. Pero imagínate, si eso es así, en ese entonces para mí a los 21 años yo ya me había graduado del colegio, yo ya había empezado a estudiar la universidad, yo ya trabajaba, yo ya hacía cosas de adulto, ¿sí? Pero biológicamente, pues mi cuerpo está haciendo el proceso natural y normal, entonces se despierta nuevamente esa sensación. Y así vamos pasando por los ciclos hasta que llegamos más o menos a esa edad de los 40, 42, donde ya con una estructura más sólida de lo que hemos construido de nosotros como personas, tenemos la capacidad de evaluar si eso que hemos construido realmente es nuestra verdad. Cuestionamos ya si realmente eso es en lo que creemos o si realmente eso que hemos hecho toda la vida, que está muy asociado a lo que hemos hablado de las creencias y de cómo vivimos de acuerdo a lo que nuestros papás nos enseñaron o a lo que nuestra familia nos enseñó, pero entonces viene esa etapa donde tú ya biológicamente,
mentalmente estás preparado para ir. Ajá, No sí. es gratis, no es coincidencia, no es casualidad que más o menos a los 40, 42 años entres en este proceso que es lo que llaman hoy en día la crisis de la edad media. Ajá, Que no es correcto. ninguna crisis, es una etapa simplemente donde te permites preguntarte y decir, vení, yo llevo haciendo esto y esto sí es lo que yo quiero y esto sí es lo que me gusta, y entonces empiezas a ser más consciente que tienes reacciones que tal vez tú no estás tan cómoda con esas reacciones que tienes, y empiezas a abrir la mente para poder encontrar esas respuestas, porque toda la vida lo que has hecho es simplemente seguir un lineamiento, un direccionamiento que fue el que te dijeron que era el que Y tenías claro, que lo seguir. que, lo que iba a decir hace un rato es que cuando vas llegando a este ciclo, ¿sí? De los 42 hacia adelante, que ya tienes quizás una apertura mental, que ya te has empezado a hacer ese tipo de preguntas, entonces quizás con un poco más de conciencia, entonces ya puedes aceptar, que era lo que decíamos ahora, aceptar ir adentro. Porque es que cuando vas a terapia, pues independientemente de la herramienta que el terapeuta pueda utilizar, pues todas creo que lo que buscan es que tú puedas conocerte más. Tú lo dijiste al principio, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento. Entonces, ir allá adentro a esculcar un montón de cosas, decíamos hace un rato, no es tan fácil, no es tan chévere, no es tan cómodo, pero cuando entras en esta edad en la que lo que quieres son respuestas, pues entonces ya aceptas que va a doler, que va a incomodar, pero con más claridad tal vez o con más certeza, pues avanzas en el proceso, ¿no? Ya no lo tiras tanto, ¿no? Porque tú decías, ahora yo he abandonado un montón de veces, pero con seguridad, cuando ya elevas un poco tu nivel de conciencia, entonces ya dices, tengo es que por eso te decía, me voy a quedar aquí, voy a hacer. Por eso te decía yo que decir que es contraproducente, realmente yo creo que eso demora un poco ese proceso, ¿sí? Te va a tomar un poco más de tiempo, pero ¿y qué es el tiempo? ¿El tiempo para qué? Tal vez si estás en esa situación, si estás en ese momento, eso es por lo que tú debes pasar, porque en tu proceso tú mismo vas a tener la capacidad de aceptar que llegó el momento y que vas a estar dispuesto a pasar por esa incomodidad, aunque moleste, aunque no sea chévere, aunque cueste lo que cuesta, estás dispuesto a pagar el precio. Entonces creo que cuando ya logramos llegar a ese momento, pues todas esas pausas que hacemos, esas resistencias, eso que pasa por aquí no fue, por acá tampoco, llega un momento, tú vas a llegar sí o sí. Si ese es tu destino, si ese es tu plan, ahí vas a llegar. Lo que pasa es que sí, pues vas a demorarte un poco más. No, pero ¿sabes si qué es lo haces que está? esa resistencia? Uy, es que ¿sabes qué es lo que está pasando por mi cabeza en este momento? Que estos dos procesos que alcancé a comentar, que no los hice por mí, es decir, porque yo estuviera pasando por la situación puntual, sino que en su momento, muy afuera de mí, estaba pensando en mis hijos, en las dos situaciones. Y entonces, lo que llega, claro, lo que llega a mí en este momento, con esto que acabas de decir, es que, pues quizás lo que yo quería era de alguna manera interferir en su proceso. O sea, cuando digo, sí, claro, este es el aha moment, ¿no? Entonces, claro, lo que está pasando por mi cabeza es, yo quiero que este proceso, pues, surta un efecto, le sirva, le genere bienestar a mi hijo en cualquiera de las dos situaciones en las que estábamos, y hablo de interrumpir el proceso y decir que es contraproducente porque quizás en su momento lo que yo vi era que no estaba generando el resultado que yo esperaba ver. Claro, en tu expectativa. En mi expectativa, pero además estoy pensando con esto que acabas de decir, pues que así tenía que ser, ¿sí? Sí, o sea, tal cual. He hecho lo que he podido hacer con las herramientas que he tenido, y sea como sea, tanto mi hijo Juan Pablo como mi hijo Jacobo tendrán su momento para hacer en su plan perfecto a futuro para hacer el proceso que tengan que hacer. Así, tal cual. Si les quedó a medias, si no les quedó a medias, así tenía que ser. O sea, acabo de hacer ese match. Claro, y es que yo estoy muy de acuerdo con eso. Muchas veces la línea de tiempo o el cumplimiento de una meta, de un objetivo, de lo que sea, está determinado por el tiempo para quién y para qué, ¿sí? Entonces tú dices, puede ser contraproducente, pero tú tienes allí la respuesta. Claro, contraproducente porque los resultados que yo quiero lograr en X tiempo no los voy a tener, ¿sí? Sí, ya. Pero en este tema de todo lo que
que tiene que ver con el crecimiento personal y con ese ser un mejor ser, pues no hay tiempo. Cada quien tiene su espacio, su momento, su proceso, ¿sí? Yo me estaba acordando ahorita otro episodio de terapia, y cuando tú estabas diciendo que hay gente que va a terapia, yo recuerdo que cuando yo trabajaba en la aerolínea, recién yo había empezado con Gus, yo tenía una compañera que ella iba donde un terapeuta, psicólogo, y otra vez vuelvo, y te estoy hablando que eso más o menos eso fue antes de que nos casáramos, llego yo a cumplir los 27 años. Mira que otra vez el ciclo vuelve aquí, eso sucede, el cuerpo y la naturaleza es perfecta y es maravilloso. Pero me acuerdo que ella se había separado, una relación de muchos años, y ella iba donde un psicólogo, y un día yo le dije, ve, ¿y vos por qué no me das el contacto de ese psicólogo? Y entonces yo veo que vos todas las semanas vas, era súper juiciosa, ¿no? Todas las semanas. Y entonces yo me acuerdo que yo jocosamente le decía, ve, ¿y vos algún día te vas a graduar? Yo en mi ignorancia, ¿no? En mi curiosidad, pero también en mi ignorancia, claro. Porque pues imagínense pues lo que yo estoy diciendo en este momento, que ya sé que uno nunca se gradúa. No, esto es el spoiler. Si usted ya se metió por aquí, sí, eso ya no tiene. Hágale que esto no tiene fin. Esto no tiene para atrás, nada. Spoiler, nunca termina. Entonces yo le decía a ella, ¿vos algún día te vas a graduar? Todas las semanas yendo, y sí, eso sí te sirve, pero de alguna manera yo estaba ahí movida con el tema por la situación por la que ya estaba pasando, y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Gus y yo apenas estábamos empezando, estábamos en ese proceso de irnos a vivir juntos, ya había esta propuesta, todavía no la del matrimonio, y hay algunas cosas que para mí generaban un tipo de alerta, y yo quería poder consultar a alguien cuál era ese camino, ¿sí? Si bien no era una terapia de pareja, en el camino me di cuenta que podía ser un buen apoyo para eso nuevo que nosotros íbamos a empezar. Bueno, eso era lo que yo creía en ese momento. Entonces, efectivamente, yo voy donde ese y entonces yo empiezo a ir y le cuento a él que estoy en este proceso, Pues pucha, ese fue la primera vez que a mí me preguntaron quién es Maffer, me hicieron escribir quién es Maffer, y ustedes no imaginan todo lo que yo escribí. Escribí un montón de cosas, menos yo quién era. Oh my Y ahí es donde me di cuenta que yo no tenía ni idea quién era yo. Wow. Y empiezo allí, en un proceso bonito, largo. La idea era que Gustavo también estuviera allí, porque nosotros estábamos en ese proceso de ir a convivir, de hacer un hogar, de unirnos. Entonces, bajo la creencia que yo traía de mis papás, de cómo era ese matrimonio, pues en mi ideal era yo cómo lo puedo hacer diferente. Y creía y resonó conmigo que eso era una herramienta que yo podía usar. Entonces Gus dice, bueno, sí, hágale, pues si usted quiere que vamos, pues vamos. Y en esa primera consulta, y entonces aquí ya voy a la terapia, pero entonces aquí ya se vuelve terapia de pareja. Entonces empezamos en esa consulta, claro, como todos, con quejas del uno del otro, ya llevábamos un tiempo juntos, y fue muy chistoso porque entonces cuando tú vas a ese tipo de encuentros, pues tú siempre crees en ese momento, en ese nivel de conciencia, que el otro es el que no está haciendo las cosas bien. Y por supuesto, ambos teníamos cosas que decir del otro, ¿no? Pero entonces, recuerdo tanto, y aquí va lo importante realmente, es que el psicólogo me dice, listo, vamos a empezar a trabajar en ti. Entonces yo digo como que, ¿cómo así? O sea, esto pero no... es que el problema no es él. Pero a ver, o sea, ¿por qué entonces, en mí si yo no soy el problema? A ver, y entonces él dice, este es el orden, tal vez vamos a necesitar algunos momentos en los que Gus venga, pero vamos a empezar contigo. Okay. Y yo dije, y recuerdo mucho que él le dice a Gus, le dice, van a haber momentos donde ella no va a querer estar aquí, van a haber muchos momentos donde ella va a estar en un momento de mucha catarsis, y ella lo único que necesita es que tú estés allí para contener, para apoyar. Y yo empiezo muy juiciosa, y yo como mi amiga iba cada semana donde el psicólogo. Y lo que se volvió a decir, yo decía, no, puta, yo nunca me voy a graduar, esto va a ser eterno. Y fue un proceso muy bonito que me ayudó a comprender que desde esa estructura, desde donde yo venía, estaba muy construida desde lo que traía de mi familia. Aquí, para hacer un pequeño ejemplo, y algo que de lo que yo tuve que trabajar mucho, es mi mamá y mi papá vivieron en unión libre toda la vida, 40 y tantos años que estuvieron juntos. Cuando Gustavo me propone a mí que compartamos, que vengamos a vivir juntos, él me dice como, ya, o sea, ¿por qué no? Ya llevamos un tiempo, tal, me gustaría. Fuimos a ver el apartamento donde íbamos a vivir y todo. Y mi primera condición fue, cuando yo le dije que sí. ¿Y el anillo para cuándo?
Pues sí, así fue. Claro, eso tenemos anécdota y todo con ese anillo. Y entonces yo le dije, mira, ok, sí. Primero yo lo consulté con el psicólogo. Mira, hay esta propuesta, pero yo me siento así. Yo ya vivía sola, yo ya me había independizado, tenía mi apartamento, tenía mi espacio, bueno, todo. Y a mí dar ese paso, pues era un paso de un compromiso, porque en mi creencia, pues es que el matrimonio es para toda la vida, ¿sí? Y yo, ¿sí será que yo estoy lista para esto? Entonces, bueno, él muy lindo me va guiando, me va llevando, me hace muchas preguntas y en esas preguntas yo logro contestar y decir, bueno, sí, pues no hay nada que esperar, yo puedo hacer eso. Y entonces yo ya voy y ya hablo con Gus y le digo, listo, sí, pero te voy a decir que no nos vamos a quedar viviendo en unión libre toda la vida. Y para mí sí es muy importante que vos y yo nos casemos. Gus ni cristiano ni católico, criado en familia católica, él dijo, bueno, pues si eso es lo que usted necesita, pues está bien, ¿cierto? Y ok, y finalmente nos vinimos a vivir juntos sin casarnos. Pero la creencia que yo tenía en mí y la lealtad que yo le guardaba a mi mamá, porque mi mamá y mi papá nunca se casaron. Y además no fue solamente que no se casaron por la iglesia. Entonces, sí, luego en ese trabajo que yo empecé a hacer, pero mucho tiempo después, me di cuenta que esa lealtad que yo le tenía a mi mamá, esa decisión que tomé, fue muy guiada porque yo como lo quiero hacer diferente y mi mamá y mi papá no se pudieron casar, entonces, pues yo cómo me voy a quedar sin casar. Hoy pienso una cosa completamente diferente, ¿sí? Entonces, aparte de todo esto, y digamos, ese fue mi segundo gran intento de tener una terapia con un psicólogo, psicología súper tradicional, tú hablas, yo te escucho y tal vez unos ejercicios puntuales que te mandaban. Recuerdo que vos también estuviste donde el mismo psicólogo. Claro, y es que yo estaba aquí echándole mente al tema y yo dije, claro, o sea, yo también fui al psicólogo. Ella también es la mayor, pero yo la traigo así. Sí, más o menos es así. Yo también estuve donde ese psicólogo y también estuve con Julián. Oh my God. Pero entonces estoy pensando en por qué no volví. ¿Por qué no volviste? Pues estoy pensando por qué, pero yo lo que creo es que me dejé llevar por Juli. Ajá. Nosotros seguramente fuimos porque también pues ya llevábamos un tiempo y teníamos situaciones como todos los matrimonios y queríamos, pues bueno, en realidad la que quería era yo, buscar ese camino de organicemos esto, o sea, busquemos una manera de estar que mejor. Esto funcione mejor. Pero él fue muy resistente. Y si bien él estuvo allá y abrió pues ese momento para poder entrar en contacto con el psicólogo, yo creo que después llegó a la casa y dijo, ¿qué terapia ni que nada? O sea, esto lo podemos resolver aquí, o sea, ¿por qué tenemos que meter a un extraño en nuestra relación? Entonces es esa consigna, esa creencia. Y mira pues que el matrimonio pues es entre tú y yo, o sea, ¿por qué tiene que haber un tercero aquí? ¿Por qué le vamos a contar nuestras cosas personales a un tercero? Esto se arregla entre tú y yo. Y yo creo que yo le compré en su momento esa idea y no volví. Claro, y no volviste ni siquiera a hacer lo tuyo, ¿no? No. Claro, digamos que en mi caso lo que pasa es, como él dice, vamos a trabajar contigo y empezamos a trabajar muchas cosas. Yo empecé a sentirme muy bien. Claro, tuve momentos de catarsis, sí. Tuve momentos donde salí y dije, no vuelvo hasta miércoles ni por nada, este señor haciéndome llorar a mí todo el tiempo. En ese momento todavía los otros son los que tienen la culpa, todavía no con esa conciencia que tú creas tu realidad, creas tu vida y eres tú el único responsable realmente de las cosas que pasan en tu vida. Y ya llega un momento donde él me dice, Mafer, yo te veo a ti muy bien. Y ahí se dan otras situaciones y ahí ya seguíamos, se suponía, en pareja, pero pues finalmente nosotros decidimos, o Gus decidió pues que no, que estábamos bien, sí, que estábamos bien y nosotros avanzamos en nuestro proceso, nos vinimos a vivir juntos, luego hubo propuesta de matrimonio, yo muy intensita con el tema del anillo y bueno, en fin, y finalmente pues nos casamos por la iglesia católica. Entonces esa fue como la segunda etapa. Y ya luego viene esta etapa de unos años después, muchos años después, tal vez 6, 7 años, que yo empiezo a escuchar... Otros 7, sí, de verdad, que yo empiezo a escuchar este término de la terapia, pero no era una terapia normal, sino que viene la terapia desde la biodescodificación. Okay. Y yo dije, ¿y eso qué es? Y una amiga muy cercana que estaba metida en ese tema, pues yo empiezo a preguntarle y a mí eso me empieza a generar mucha curiosidad. Y bueno, ya empiezas a sentir que hay cosas que quieres trabajar, que quieres resolver y entonces yo llego donde una terapeuta que hace biodescodificación buscando ese cada vez estar mejor. Siempre relacionado a la pareja, sí, pues en ese momento estamos juntos, entonces pues lo que tú decías ahora, ¿no? Siempre estás buscando cómo puedes estar mejor. Y ahorita lo que dijiste respecto
o digamos en este caso a Juli o en este tema que estamos hablando de Gus, yo sí creo que en general al hombre le cuesta más abrirse. Sí, hay un poco más de resistencia. Hay un poco más de resistencia por todas las creencias que hay sobre sus hombres, ¿no? El macho, el hombre, el de la casa, el de la depresión no existe, el de eso nazo, perdiendo el tiempo, eso gastando dinero, mejor haga otra cosa, y eso lo podemos resolver entre nosotros, porque abrirse a esta posibilidad es mostrar esa vulnerabilidad, y cuando muestran esta vulnerabilidad, entonces se consideran que son débiles. Ajá, ¿sí? sí. Cuando tal vez allí, o yo hoy en día considero eso, creo que es donde más fuerte puede ser, cuando tú logras mostrar eso sensible que tienes adentro, eso que puede ser vulnerable, es lo que te hace más fuerte, y digamos en una relación de pareja, es lo que hace que podamos tener más empatía. De acuerdo. Creo yo, Sí. ¿sí? Pero definitivamente sí creo que las creencias han llevado a pensar en una sociedad machista como en la que vivimos, que pues el hombre no lo debe hacer, o no es bien visto, o se va a ver débil, o no va a ser fuerte, entonces pues ¿para qué? Entonces en ese camino arranqué yo por la biodescodificación, y hoy en día a través de la biodescodificación, que fue un proceso que también paré y lo iba y lo dejaba, después de la muerte de mi papá, ahí algo se enciende muy fuerte y yo digo, o yo trabajo esto o esto va a ser más fuerte que yo. Y ahí viene todo el proceso, y desde entonces el 2021 ya he sido mucho más constante, no la quiero dejar. Yo te voy a interrumpir. ¿Por qué? Te voy a interrumpir porque es que dijiste lo de las creencias y estás hablando obviamente aquí del hombre y de lo que pasa en la mente del hombre con el machismo, con todo este tema de la debilidad, pero te quiero decir que precisamente por mis creencias evité mucho involucrarme con este tipo de alternativas. ¿Ok? Sí, entonces acabo de pero conectar esto con precisamente una terapia de biodescodificación a la que yo accedí. Porque yo la llevé. Claro, porque yo llego ahí después de un año largo de sufrir una lesión física. Y primero consideré esto, o sea, esto fue antes de esta apertura mental que nosotros tenemos hoy en día. Y es que mis creencias pues simplemente me indicaban que yo debía hacerme ver la lesión por la medicina tradicional. Ajá. Entonces la lesión era una lesión dermatológica en una de mis manos, y entonces yo empiezo a ir donde el médico y empiezan a hacerme una serie de procedimientos que me llevaron un año de sufrimiento, literal sufrimiento físico, dolor físico, una cosa horrible. Pero después de ver que intentaban una cosa, intentaban otra, medicina por aquí, crioterapia por acá, quemaduras por acá, me llegaron a proponerme colocarme un medicamento tipo... Sí, como una radioterapia, era como quimioterapia. Y cuando a mí me dijeron eso, yo dije, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Yo por qué voy a colocar en mi cuerpo este tipo de sustancias si yo no tengo un cáncer? O sea, claro, y ya veníamos además en otra conciencia del tema del bienestar, allí, ¿no? Y cambiando la conciencia del bienestar. Entonces llegas tú con esto de, ¿y por qué no lo intentas por aquí? Entonces, claro, ya yo investigué, leí qué es esto de la biodescodificación. Para mí era muy importante entender el concepto. Sí, en tu racionalidad. En mi racionalidad. Entonces, bueno, ya logro comprender y quizás entender un poco la esencia de que todas las enfermedades de tu cuerpo, todas las señales que te da tu cuerpo, probablemente están asociadas a una emoción. Entonces yo dije, ay, ¿será que sí? Yo todavía como que no me la creo mucho, pero accedí a esto y oh, sorpresa. En la primera me sané. O sea, esto es eso fue como la locura porque... por arte de magia. Claro, porque yo accedo a esta terapia y fue una terapia que duró como 3 horas. Me acuerdo que esta profesional, muy experta ella, muy profesional realmente en lo que hacía, me fue llevando. Llegué a un momento de mi vida en la línea de tiempo donde desbloqueé un recuerdo que estaba asociado, pues no voy a entrar aquí en muchos detalles, pero estaba asociado con lo que significa tener una lesión como la que yo tenía en el lugar donde la tenía, y todo lo que se asocia a las creencias. Y bueno, yo logro como desbloquear esto aquí y no había pasado un mes, Mafe, un mes, y yo creo que tú te acuerdas de esto, un mes
mes y yo esa lesión ya no la tenía. Ujú. Entonces, Es pues que me imagínate- convertí en un testimonio. Claro, imagínate que es lo que, mira, han pasado 30 años, más o menos fue la cuenta que hiciste cuando estábamos hablando de mi primera Sí. vez que consulté Ajá. una psicóloga y yo hablaba de lo que yo considero hoy que es la psicología tradicional. Para mí hoy ya no tiene ningún sentido ese tipo de psicología, sin decir que no funcionan, sin decir que lo que hacen esté mal, no, simplemente para mí es algo que se queda demasiado superficial porque desde ese lugar siento que no hay una herramienta profunda, ¿sí? Pero yo creo que muchos hoy en día, bueno, yo no conozco la rama, pero creo que hoy en día muchos tienen muchas acceden a muchas herramientas. Sí, pero te O sea, digo, si ya no hablamos, el si raso, habl- pues, que sí, no diga. ya no hablamos de ese que vemos en las películas que la chica Siéntese va en el sienta diván en el diván y hable, a hable, recitar. hable. Sí, Sí, bueno, ya no. eso era lo que para mí era la tradicional hace 30 años. Hoy hay demasiadas herramientas, ¿sí? Y para mí esta herramienta, o sea, de verdad, yo quisiera que todo el mundo, todas las personas, por bienestar, pudieran tener un tipo de esta terapia. Y para que haya un poco más de claridad, si bien no somos profesionales ni expertas en el tema, sino que somos un testimonio de lo que hemos vivido a través de la biodescodificación, se basa en que, como su nombre lo dice, hagas una descodificación desde tu biología, porque biológicamente nuestro cuerpo responde para protegernos a ciertas situaciones y emociones que tenemos. Entonces, puede ser que en nuestra niñez, que no lo recordamos, que no lo tenemos presente, vivimos alguna situación que nos generó cierta emoción y nuestro cuerpo en una respuesta de protegernos reacciona con algún síntoma o con alguna enfermedad. Okay. Entonces, la biodescodificación va a eso, a descodificar, a llevarte a ese momento donde tu cuerpo, tu mente creyó que era la mejor forma de cuidarte y vas allá a hacerlo consciente. Y una vez tú lo haces consciente, tú lo puedes traer a este momento presente para decir, hey, eso pasó en ese momento, lo hago consciente, pero hoy en día yo asumo esta responsabilidad, yo tomo el control como el Estoy a adulto que cargo. soy, me hago cargo, entonces tú, que ahí es donde viene la historia del niño interior, tranquilo que yo me hago cargo, tú ya no tienes que hacer nada. Y por eso es que todas las enfermedades, y yo sí creo firmemente hoy en día, que todas las enfermedades basado en esta experiencia, basado en esta teoría, sí están conectadas a toda la parte emocional. Okay. Cuando tú tienes una enfermedad, tu cuerpo te está hablando y te está diciendo, hey, hay algo que tienes que atender, ¿sí? Atiende eso, pon atención a eso, haz aquello. Entonces, creo que es una herramienta súper valiosa y este tipo de terapia, como muchas que habrán, para mí esta herramienta ha sido maravillosa. Siento que la terapia es ese momento en el que de verdad te montas en ese auto y es ese auto de autodescubrimiento, autoestima, autoconocimiento, porque cuando te permites estar allí, siendo que tú estás hablando con otra persona, que esta persona te está guiando, realmente tú estás yendo hacia allá adentro, ¿sí? Te das cuenta que no son los otros los que tienen la culpa, te das cuenta que no puedes responsabilizar a las demás personas de lo que a ti te está sucediendo, y cuando tú empiezas a hacer esta conciencia y asumes tu responsabilidad y te haces cargo, entonces el entorno mágicamente empieza a cambiar. De acuerdo. También pueden pasar cosas que tal vez no sean tan chéveres para los demás. Eso también puede pasar y eso hace parte de ese cambio que hacemos, porque como seres cambiantes, pues hoy podemos pensar una cosa que la llevamos construyendo 30 años, pero si hoy nos dimos cuenta en esta apertura que eso no es con lo que yo resueno, pues lo cambio y punto, ¿sí? Sí. Y puede ser que quienes estén en esa libertad de elegir. Y puede ser que quienes estén a nuestro alrededor no lo comprendan todavía porque no es su momento, no es su tiempo. Entonces es normal que hayan diferencias y que esto traiga pues ciertos, digo yo, daños colaterales a través de estos procesos. Okay. Bueno, yo creo que es importante mencionar, pues en mi caso, yo no he estado muy vinculado con el tema de la terapia como tú has estado a lo largo de tu vida, pero a raíz de todo este proceso de transformación que nosotras estamos compartiendo aquí con todas las personas que nos están escuchando ahí al otro lado, pues yo sí creo que es de valor poderles compartir que este es mi momento, o sea, en este momento de mi vida, a raíz precisamente de este querer ser una mejor persona, de querer transformar mi vida en esa mejor versión, por decirlo de alguna manera, pues yo he abierto mi mente para poder entrar en este camino de conocer estas alternativas. Y si bien pues no tengo toda la experiencia del mundo, he empezado a recorrer un camino que me
me ha ido llevando, sí, en ese proceso de autodescubrimiento y de autoconocimiento del que hemos venido hablando a lo largo de todo este episodio. Entonces, pues para mí este último tiempo, o sea, después de esa experiencia de la biodescodificación, me llevó mucho a pensar en quién es la persona que yo realmente quiero ser y qué es lo que me limita para llegar ahí. Y entonces cuando tú empiezas a descubrir que hay algunas creencias que te están limitando, que te están bloqueando, es cuando empiezas, o por lo menos en mi caso, a entender que solitos es muy difícil, que solitos es más complejo tal vez entrar ahí. El desafío es mayor. Hacer esa resignificación de creencias. Y hoy en día, estas personas que son tan profesionales, que han estudiado, que se han especializado en este tipo de terapias, la biodescodificación, las constelaciones, por ejemplo, que no tocamos este tema porque es un tema súper amplio y bueno, en mi caso recién estoy empezando a explorarlas también, tienen una cantidad de herramientas que nos permiten viajar al interior realmente. Entonces, bueno, yo estoy en este camino, creo que la terapia es una gran herramienta para ir a buscar allá adentro y empezar a construir este camino de resignificar tu vida, de cambiar tus creencias limitantes por verdades liberadoras y empezar a dar esos pasos que necesitas dar para poder llegar a ser realmente quien tú quieres ser. Entonces, bueno, yo voy aquí en este camino y estoy feliz de haber abierto mi mente y de haberme dado la oportunidad de conocer esto, porque como lo dije hace un rato, mis propias creencias, las creencias con las que yo crecí, me daban como un bloqueo, como no, esto no es posible por aquí, ¿no? Tú tienes que buscarlo de otra manera. Entonces están estas personas que a través de la iglesia te pueden ayudar o simplemente pues no te metas por ahí porque eso es diferente y quizás está asociado con cosas ocultas, con ese tipo de cosas, ¿no? Es pecado. Esa era una de las creencias. Entonces, pues yo la verdad hoy me siento agradecida por haber abierto mi mente y haberle dado la oportunidad a este tipo de herramientas para conocerme más. Yo creo que hoy puedo decir que me conozco más. Yo voy a hacer un énfasis ahí súper importante y es que sí o sí, si tú, si usted, si vos no estás en la apertura para ver otras alternativas, el profesional puede ser el mejor profesional del mundo, puede ser el mejor biodescodificador, el mejor constelador, el mejor psicoterapeuta, el mejor en psicoanálisis y todo lo que quiera, el mejor en lo que sea en la especialidad que usted crea que es la que le va a funcionar, pero él no va a hacer el trabajo por usted. Sí, total. O sea, el trabajo es un trabajo autónomo, es un trabajo propio, hay que hacer el trabajo. A ¿sí? usted le pueden pintar el camino como es, correcto, pero dependerá 100% de lo que usted haga. Es correcto. Entonces, porque venimos de esa costumbre de responsabilizar a los demás, pero resulta que los únicos responsables, como lo dije hace rato, somos nosotros. Y si tú no estás en la apertura de recibir una nueva información, no hay manera que esto realmente surja un efecto para estar mejor. Al contrario, esto puede ser inclusive contradictorio, puede ser confrontador, puede traer muchas cosas que de pronto en lugar de generarle un bienestar, le pueden generar todo lo contrario. Un malestar. Total. Entonces es estar en esa apertura. Si en este momento en tu vida tú estás en este camino de buscar eso que yo quiero ser y qué puedo hacer para hacer eso en lo que yo me quiero convertir, entonces lo primero, mi primer tip es abra su mente, porque todo lo que traemos, esa maleta llena de creencias, como lo está diciendo Mari, unas limitantes que se pueden convertir en verdades liberadoras, pues basado en eso tomamos muchas decisiones. Y yo hoy puedo ser un testimonio de que al haber esa apertura de mente, yo puedo tener más opciones, puedo tener más alternativas. Este mundo no es solamente eso que te dijeron que era. Esa vida que llevas no es esa que te dijeron que era la que tenías que hacer o lo que tenías que ser, ¿sí? Tú puedes descubrir realmente qué es lo que realmente quieres para tu vida. Entonces, en el momento en el que abrimos esa posibilidad para que podamos hacer nuevas creencias. Yo puedo hacer todos los días una nueva creencia. Total. Ay, sí, eso no es tan fácil, eso como así, eso me lo enseñaron toda la vida. Miren, hay algo que el ser humano a lo que se resiste y es a aceptar
que ha vivido engañado toda su vida. Y cuando yo hablo de que ha vivido engañado toda su vida, hablo de que es muy desafiante aceptar que usted ha vivido su vida bajo los estándares o bajo las creencias o bajo las expectativas de las personas que le ayudaron a usted a crecer. Entonces llegó el momento de usted hacerse cargo, aceptar que tal vez esa vida que ha vivido no es la verdad y construya su propia verdad basado en su experiencia. Voy a decir una frase, yo no sé si esto vaya a quedar allí o no, pero voy a decir una frase que escuché esta semana y es: por culpa de lo que no eres, es que lo que eres hoy no es lo que realmente eres. Ok, me gusta, ¿sí? Me gusta. Claro, y entonces es todo este tema, y tú lo acabas de decir, te han vendido, por ponerle un nombre a esto, una realidad que es la que todos los demás quieren que tú vivas. Sí, y no es la tuya propia. Entonces creo que, como dices tú, abrir la mente, obviamente pues con un nivel de conciencia más elevado, es decir, yo hoy me doy cuenta que este comportamiento que tengo, que esta reacción que tengo, no es lo que yo realmente quiero ser. Entonces cuando yo hago esa conciencia, abro mi mente y le permito a este tipo de alternativas entrar en mi vida, poderlas usar como una herramienta para reconstruir esa vida que sí quiero tener, ese ser que en realidad tengo yo como esencia, es ¿no? Que soy, es que soy. Entonces hay que tener conciencia y apertura mental. Para mí esas son las dos palabras. Y después de apertura mental, póngase los pantalones, porque de ahí en adelante van a venir, llamémoslo en la modalidad de las redes sociales, van a venir todos los haters a decirle que usted está loco, que usted es un bicho raro, que ahorita usted en qué convirtió, que antes usted creía, que ahora usted no cree. Sí, y no pasa nada. Total. Tenga eso claro, no pasa nada. Usted puede hoy pensar que quiere tener el pelo hasta los tobillos y mañana puede amanecer diciendo que lo quiere tener a las orejas. De acuerdo. Sí, y le van a decir que usted está loco, que usted es un bicho raro, todo eso, pero como yo siempre contesto y siempre digo, a veces no contesto porque no gasto mi energía en eso, pero pienso, pues si soy un bicho raro, soy un bicho raro feliz. Okay. Estar en este mood me ha permitido a mí estar buscando o estar encontrando o llegando a ese objetivo de estar permanentemente feliz, pero mira, y tranquila. Y yo creo que parte de eso que estás diciendo no solamente hace parte de ese bienestar que queremos, sino que yo creo que también hace parte de tu amor propio. Por supuesto. Porque entrar aquí, cuando entramos en este tema de autoconocimiento, pues cada vez vamos encontrando más como ese éxito del que tú hablas de ser feliz. Ajá. O sea, vamos encontrando ese camino hacia esa felicidad. Claro, y yo creo que lo que pasa es que cuando entras allá, le das el valor a lo que realmente eres o a lo que realmente quieres, entonces pones delante de los demás, te pones de primero, ¿sí? Y aunque esto puede sonar feo y hay personas que pueden pensar que es muy egoísta y entonces, ahorita todo el mundo habla de amor propio y es que el amor propio, pero es que realmente el amor propio es darle valor a eso que tú realmente eres, ¿sí? Sin tú, lo que yo decía la otra vez, yo solamente quiero cumplir mis expectativas, esas son las más importantes. Si tú no estás de acuerdo con la forma en la que yo estoy haciendo, ok, yo no estoy pasando por encima de nadie, no le estoy haciendo daño a nadie, simplemente le estoy dando valor a eso que yo soy. Y yo creo que desde allí es donde nace ese concepto de amor propio, más allá de pensar que es que nada me importa. Ajá, no, es solamente darle valor a eso que tú tienes. Entonces, aquí ya vamos finalizando. Para nosotras ha sido maravilloso estar en terapia. Yo llevo mucho tiempo escudriñando por periodos, por lapsos, todo, pero he entendido, he descubierto, he aceptado, lo he elegido como una creencia que hace parte de una herramienta fundamental para mi vida, una herramienta que quiero conservar hoy. Mañana no sé, pero hoy puedo decir que esta herramienta de la terapia y de todos los tipos de terapia que puedo encontrar, con la que yo resueno, con la que a mí me ha funcionado, para mí realmente ha generado un cambio de bienestar. Y para ti, que te estoy escuchando, que estás en tu proceso, porque claro, mira esto como, y esto es importante, creo yo, cuando hablábamos del tiempo inicialmente, ajá, mira cómo el tiempo se vuelve aquí
irrelevante, porque si bien yo Sí. tuve mi primer consulta a los 13 años con una psicóloga, pues tú la estás teniendo hoy a los 48. 48 o Sí. 47 cuando empezaste. Sí, de acuerdo. Entonces mira cómo el tiempo es el tiempo para quién, ¿no? Sí, Cada sí. persona tiene su proceso, a cada persona le llega su momento y habrá personas que tal vez en esta vida no les llegue su momento. Lo que queremos aquí es contarles que para nosotras tener esta experiencia, tener esta herramienta ha sido muy De gran positiva valor, y sí. ha sido de mucho valor. Total. Y lo único que queremos es compartirla para que si tú estás allí en esa búsqueda, pues digas, ve, tal vez la terapia puede ser una herramienta que me Un pueda camino, una generar opción. ese bienestar. De acuerdo. Bueno, pues entonces hemos llegado al final de nuestro episodio número 5. Felices de poder estar aquí compartiendo contigo nuestras vivencias, nuestras experiencias, así como decimos, sin filtro, contando todo lo que hace parte de nuestra vida y que creemos que puede ser de inspiración para ti. Así que si este episodio ha resonado contigo, puedes volverlo a escuchar, dale me gusta. Si crees que hay alguien a quien le pueda servir esto que nosotras hemos compartido hoy, entonces comparte este episodio y bueno, esperamos tus comentarios, cuéntanos cuáles son las terapias a las que has accedido, si ya lo hiciste, si no lo hiciste, qué te ha parecido y nosotras estaremos felices de poder leer. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @lashoyos en Instagram y pues bueno, nos vemos entonces en nuestro próximo episodio. Chao, chao. Chao. Oye, me estoy hablando.